le dos lecturas específicas, ¿verdad? Y por ello hemos ocupado los grupos control de lectura como un método para que asignarle una temática a cada uno. Esperamos tengamos buenos resultados en esta sesión, en esta reunión. No sin antes también recordarles que había una pequeña confusión en cuanto a la información del control de lectura. En efecto, es para la próxima semana, el grupo A para el día 25 y el grupo B para el día 26. Estamos hablando de lunes y martes de la próxima semana. Queríamos aclarar eso, me imagino que ya van adelantados en la lectura y en la elaboración de tal control. Es en relación a la terapia sistémica, como pueden ver es específico, muy específico la temática y quizás la ventaja que como grupo tienen también que ustedes pueden ampliar la información pues a través de esas fuentes, ¿no? Acompañado, siempre respetando, perdón, la presentación formal, ¿verdad? Los indicadores ya los dimos en su momento oportuno. Entonces espero que vaya encaminado en esa línea, ¿verdad? Su control de lectura. Por otro lado, recordarles que vamos a reunir las asesorías. Prácticamente se corrió la semana, así que para el grupo 1, 2, 3, 4 y 5 lo tenemos para este día miércoles, o sea, pasado mañana. Y para los siguientes grupos, el grupo del grupo 6, ¿verdad? Al 11 para el próximo miércoles, que sería 27, si no me equivoco, para que tomen en cuenta, ¿verdad? Estas actividades que tenemos pendientes. ¿Alguna pregunta, algún comentario al respecto? Respecto a estas dos actividades que tenemos pendientes. Sí, Lick. Edith Marlene, dígame. Sí, se comprendió, Lick, ahí que las Va, actividades están programadas para la próxima semana, las asesorías, así como corrió la semana de... no, el control de lectura es para la próxima semana, 25 y 26. Pero los grupos de asesoría que estaban programados para el miércoles anterior, ¿verdad? Lo van a recibir este día miércoles, o sea, pasado mañana. Y el resto de grupos sería hasta el siguiente miércoles. Así se entiende, ¿verdad? Sí, licenciado. Va, excelente. Sí. Gracias, Rebeca. Gracias, Rebeca. Gracias, Yesenia. Va. Bien, antes de entrar directamente a la discusión de los dos materiales, estamos revisando el modelo o si el modelo conductista es un modelo que se aplica en psicoterapia, pero desde la perspectiva conductista. Recuerdo que empezábamos a hablar del conductismo clásico, ¿verdad? Y en la actualidad es difícil dejar de hablar del conductismo si no le ponemos a la par, ¿verdad? El enfoque cognitivo también, a tal grado que se ha constituido en la actualidad en una terapia pues de las más vigentes y que tienen mayor eficacia. Recuerdo que nosotros revisamos, si no me equivoco, el ciclo pasado, un documento que hablábamos sobre la eficacia de la psicoterapia. Y se llegaba a la conclusión que si bien es cierto, la eficacia de una psicoterapia depende de las características de la alianza terapéutica o de los vínculos que se ha establecido, ¿verdad?, entre el consultante y el profesional, también tiene que ver mucho con las técnicas y los procedimientos que se utilizan. Y la terapia cognitivo-conductual, ¿verdad?, en la actualidad ha dado muchos aportes y se considera pues como uno de los modelos terapéuticos más efectivos, ¿no? Pero todo esto surge precisamente del modelo conductual en su origen. Por eso lo estábamos revisando. ¿Qué características o qué aspectos destacábamos del modelo conductual en psicoterapia, compañeros? Para entrar un poquito ya en materia. ¿Qué son las últimas anotaciones que ustedes tenían por ahí?
¿qué destacábamos del conductismo para luego aplicarlo directamente como modelo psicoterapéutico? Buenas tardes. Buenas, Darwin. Ok. Bueno, no sé si el compañero también ahí quería hablar, pero bueno, algo que se puede rescatar del conductismo en la actualidad como para utilizarlo en la psicoterapia es la modificación de la conducta. Aunque bueno, en adultos modificar una conducta es, no me atrevería a decir imposible, pero sí muy, con énfasis en muy, difícil hacerlo. Pero sí se puede rescatar el hecho de que es una muy buena herramienta a la hora de trabajar con los más pequeños de la familia. En este caso que estamos hablando del ámbito familiar, trabajar con los niños en las cuestiones del aprendizaje y la modificación de conducta. Eso quizás sería lo más destacable que yo le podría ver al conductismo para aplicarlo en la psicoterapia. Muy bien, Darwin, muy bien. Buen comentario. De hecho, originalmente a la terapia conductista precisamente se le llamó así, la modificación de conducta, sustentado precisamente en los dos tipos de condicionamiento, ¿verdad? Que ustedes conocen, el condicionamiento clásico, ¿verdad? ¿Se recuerdan? El condicionamiento clásico o instrumental, con los planteamientos de Iván Pavlov originalmente, y el condicionamiento también de Watson. Se recuerda el típico caso que trabajó con el pequeño Albert, en donde asociaba precisamente dos estímulos, ¿verdad? Y originalmente se le denominó modificación de conducta. O sea que cuando ustedes en cualquier lectura en relación a la psicoterapia de conductista, incluso cognitivo-conductual, como acaba de decir Darby, pero así le identifica aún, ¿verdad? Como modificación de conducta, asociacionismo, ¿verdad? Conexionismo, ¿verdad? Son términos que identifican precisamente a modelo de carácter conductista. Y es bien difícil desprenderse de esos términos, aún cuando se habla ahora de un planteamiento o de un modelo, ¿verdad? Cognitivo-conductual. Y sí tiene aplicación incluso, diría yo, en el mundo adulto. Es clásico, por ejemplo, una fobia, ¿verdad? Una fobia que es ese temor intenso, inexplicable, ¿verdad? Ya sea a un objeto, a un hecho, a una situación como tal, se trabaja precisamente, ¿verdad? Con modificación de conducta o se trabaja precisamente en el área de la adulta, por ejemplo, algún trastorno alimenticio, como la anorexia y la bulimia que ustedes conocen, ¿verdad? Tiene mucha aplicación el área conductista. Ahora, obviamente, le ponemos, ¿verdad? El otro apellido, lo cognitivo, ¿verdad? Y se ha fusionado como tal, pero eso tiene una historia, ¿verdad? Cuando se fusiona precisamente, porque una cosa es el surgimiento del conductismo y su aplicabilidad en el área del aprendizaje, por allá, estamos hablando a principios de 1900, 1910, 1920, ¿verdad? Con los planteamientos de Watson, incluso de Skinner, ¿verdad? Con la teoría del refuerzo o el condicionamiento operante, ¿verdad? También como se le conoce, ¿verdad? Y tuvo mucha aplicabilidad, más que todo en el área, obviamente, del aprendizaje, en el área pedagógica. Pues con el aparecimiento de los planteamientos de Ellis, ¿verdad? Y de Beck, ustedes lo conocen, ya le hicieron el componente cognitivo y ahí se hizo una fusión, precisamente que en la actualidad, como vuelvo a repetir, tiene mucha eficacia desde la perspectiva psicoterapéutica. Incluso podemos mencionar el planteamiento de Bandura, ¿verdad? Con el aprendizaje por modelamiento o aprendizaje observacional, que también dio muchos aportes, pero en esencia, fíjense, esos planteamientos tienen su base primitiva precisamente en el conductismo, que después lo cognitivo-conductual, por ahí por 1950, 60, 70, ¿verdad? Cuando ya inició como modelo psicoterapéutico, ¿verdad? Tuvo mucho éxito, hoy aún tiene vigencia, como le repito, pero sus orígenes los encontramos en el conductismo clásico, como tal, a lo cual se le llamó modificación de conducta. Y sí tiene aplicabilidad en algunos casos para trabajo con adultos. ¿Quién más iba a participar?
Bien, entonces, haciendo ese recordatorio del conductismo, aquí, antes de entrar directamente a los casos, porque vamos a hacer un análisis comparativo, el grupo A va a trabajar o ha leído pues el carácter psicoanálisis o psicodinámico en la atención de un caso, y el grupo B ha trabajado directamente la atención de un caso también, pero bajo el enfoque cognitivo-conductual. Y vamos a ir haciéndose como esa comparación en base pues a algunas estrategias, algunos indicadores que yo traigo acá. Pero antes de entrar en materia, me gustaría que retomáramos estas ideas principales pues del conductismo desde la perspectiva, ¿verdad?, de la psicoterapia. En primer lugar, vamos a decir, si gustan, copian, que la terapia de la conducta, y cuando hablamos de la terapia de conducta, estamos hablando precisamente del modelo conductual, ¿verdad? Porque ahí estamos. La terapia de la conducta se cristaliza o se materializa entre los años de 1950 a 1980. Punto y coma. Los terapeutas conductuales utilizan conceptos que surgieron de la investigación experimental, del aprendizaje, coma, investigaciones que se realizaron en Rusia a principios del siglo XX. Si quieren, entre paréntesis, por el fisiólogo Iván Pavlov, que ustedes lo conocen, por el fisiólogo Iván Pavlov, cerramos paréntesis, y en Estados Unidos, desde 1930, por el psicólogo Skinner. Ahí encontramos los inicios o los principios, ¿verdad? Las bases, ¿verdad?, iniciales del conductismo, ¿verdad?, en general. Pero la terapia propiamente dicha, como lo acabamos de decir, entre 1950 y 1980. ¿Verdad? Ambos, ¿verdad?, tanto Pablo con el condicionamiento clásico, ¿verdad?, o instrumental, como también Skinner con la teoría del refuerzo y condicionamiento operante, ¿verdad?, si bien es cierto, explicaba experimentalmente, ¿verdad?, cómo podemos condicionar o cómo podemos enseñarle, ¿verdad?, a través del aprendizaje, a que se interioricen, a que se conformen patrones conductuales a partir de la ejercitación y del hábito, la conformación de hábitos, eran más orientados pues a explicar que la psicología debería de estudiar hechos concretos, ¿verdad?, conductas observables, ¿verdad?, y dejar de pensar en cuestiones meramente intrapsíquicas que no tenían ninguna explicación científica, según ellos, ¿verdad? Y ahí surge precisamente el conductismo, que más adelante le va a dar línea, ¿verdad?, a la terapia conductual en los años que acabo de plantear. Pero sus raíces los encontramos precisamente en esos hechos, tal como estábamos practicando directamente con Darwin. Es una de las primeras características. Otra característica: el enfoque conductual
estuvo originalmente focalizado, el enfoque conductual estuvo originalmente focalizado en las conductas observables. E individuales. Coma. Aunque contemporáneamente, fue ampliado por psicólogos como Wolpe, así, W-O-L-P-E, Wolpe, pero con W al inicio, ¿verdad? Wolpe. Joseph Wolpe y Albert Bandura. Quienes incluyeron variables, tanto Wolpe como Bandura incluyeron variables del aprendizaje social y cognoscitivo. Una de las técnicas que más se utiliza desde la perspectiva de terapia conductual, y yo hablaba ya de las fobias, y yo hablaba de los trastornos alimenticios, es precisamente la desensibilización sistemática, que creo que ustedes han oído escuchar de esta técnica, que consiste en que sistemáticamente, de manera gradual, ¿verdad?, afrontar la situación, el hecho, el objeto que le está generando esa ansiedad, ¿verdad?, al consultante, al paciente. El típico caso, pues, son las fobias, como le vuelvo a repetir. Entonces, gradualmente se va afrontando, ¿verdad?, al paciente a ese hecho por el cual él siente temor como tal. Por ejemplo, al principio de manera virtual, posteriormente a través de fotografías o de figuras, hasta tener el objeto directamente presente. Por ejemplo, el temor a un animal, por ejemplo, una rata, una culebra, ¿verdad? Cómo afrontar esa situación, o a una situación, por ejemplo, a las alturas o en el encerramiento como la claustrofobia, ¿verdad? Se ocupa precisamente esa desensibilización sistemática. Por supuesto, antes preparamos al consultante, ¿verdad?, con algunas técnicas de relajación o de respiración para que gradualmente se vaya, ¿verdad?, adaptando a ese, ¿verdad?, objeto, a ese hecho que le genera, pues, esa ansiedad o ese temor extremo como tal. Pues, ¿quién creó esto? Joseph Goldberg, ¿verdad? La desensibilización clásico, ¿verdad?, sus experimentos sobre desensibilización sistemática. Creo que en aquel audio, ¿verdad?, que estudiaron para el parcial anterior, mencionaba ahí la psicoterapeuta, ¿verdad?, Joseph Goldberg, ¿verdad?, con experimentos específicos sobre desensibilización sistemática, utilizando esa técnica. Y por otro lado, Bandura, ¿verdad?, que ustedes ya lo conocen, un famoso aprendizaje vicario, aprendizaje por modelamiento, aprendizaje por observación, ¿verdad?, que sus orígenes son conductistas. Pero ¿qué pasa cuando la persona observa? ¿Verdad? Tanto ante situaciones positivas como situaciones negativas, ¿no? ¿Verdad? Si alguien, ¿verdad?, es felicitado y porque obtiene un premio por ser, ¿verdad?, honesto, por ser aplicado, por ser responsable, ¿verdad?, tendemos a imitar y ver como modelo, ¿verdad?, ese tipo de personas como tal. Pero para ello, ¿qué? Hay una elaboración interna, ¿sí o no? ¿Verdad? Yo estoy interesado por esto. Yo estoy motivado a esto. Tengo una actitud positiva hacia esto. Entonces, hay todo un proceso interno. Ahí entra ya el aspecto cognitivo, ¿no? Como también por experiencias negativas, tal vez que no las vivenciamos nosotros directamente, pero las hemos observado, pues, ¿qué le puede suceder, pues, a un conductor peligroso? Por el caso, ahora que incluso han aumentado las multas, ¿verdad?, que creo que entraron en vigencia, ¿no? Y no solamente por entrar en estado de ebriedad,
¿verdad? Sino por cometer pues otras infracciones, ¿verdad? De tránsito que han sido severas, ¿verdad? ¿Verdad? Económicamente hablando las multas, ¿no? Entonces cuando vemos que alguien ha sido sancionado, ¿verdad? Porque ahora se constituye en un delito, ¿verdad? Nosotros tendemos a no imitar ese tipo de comportamiento, ¿verdad que sí? ¿Verdad? Hacemos una elaboración, ¿verdad? De eso pues, mental, ¿verdad? Que nosotros no queremos llegar a esa situación. Entonces ahí entra también el aspecto cognitivo, a través del aprendizaje, o sea, vean que no solamente parte exclusivamente de la conducta, ¿verdad? Como inicialmente se manifestó, sino que ahora le ponen el componente cognitivo. Y quienes más, y vamos a verlo más adelante, le dan aplicación a esto, y específicamente en psicoterapias, en estudio de casos clínicos, precisamente es Beck, ¿verdad? Aaron Beck, ustedes también lo conocen, que es su famoso cuestionario, ¿verdad? O su prueba sobre la depresión, ¿verdad? O los estados de tristeza intenso, que tiene todavía vigencia la aplicación del mismo. Y también con Ellis, ¿verdad? Albert Ellis, en donde le da ese carácter también cognitivo-conductual, ¿verdad? Incluso le ponen el carácter afectivo, emocional, que ya es un proceso de elaboración interno, pero ahora se fusiona con aspectos conductuales. Licenciado, Sí, Ángel. allí en el caso sería de que allí el procesamiento de la información es que la persona hace una evaluación tanto de lo positivo como de lo negativo que le llevaría si ejerce cierta conducta, por decirlo así, va. Y Ajá. allí es donde también se ve el refuerzo social que la persona está teniendo para replicar cierta conducta, va. Excelente. Ahí están los dos momentos. Lo cognitivo, cuando hace la valoración del sujeto. Es que esto me puede suceder si yo hago ese tipo de comportamiento, ya sea positivo o negativo, ¿verdad? Depende del modelo o de la observación que estamos haciendo. Hay una elaboración interna, como dice Ángel, pero al mismo tiempo, ¿verdad? Después hay un reforzamiento social, ¿verdad? Hay un reforzamiento, no hiciste, ¿verdad? Esta situación, pues lo hiciste de la mejor forma, ¿verdad? Hay un reforzamiento, o sea, no te sucedió nada, ¿verdad? Enfrentaste una situación, ¿verdad? Y actuaste de esta manera, ¿verdad? Debido a que sabes las consecuencias, ¿verdad? Que puedes tener ante un comportamiento con estas características. Hay un reforzamiento social. Entonces, vean ahí cómo entra en juego lo cognitivo, ¿verdad? Como lo conductual, ¿verdad? En este planteamiento. Y Ángel nos acaba de poner un ejemplo concreto. ¿De acuerdo? Veamos otra característica del modelo conductual. Ahí estamos. Sería la tercera. De acuerdo a este modelo, la patología se define como una forma de comportamiento, se define como una forma de comportamiento aprendida, que se desarrolla según las leyes que gobiernan, según las leyes que gobiernan la conducta normal. Punto y seguido, ahí mismo. Se considera, que a través de una historia de aprendizaje, una forma de proceder, una forma de proceder puede llegar
a ser desadaptativa, puede llegar a ser desadaptativa para el paciente, coma, en tanto no le permite, desempeñarse, en tanto no le permite desempeñarse en su vida como quisiera, como quisiera. Coma, provocándole sufrimiento, provocándole sufrimiento. Vale, este es el concepto que tiene de enfermedad mental el conductismo, ¿verdad? El conductismo plantea a partir de sus principios, que por ahí ustedes anotaron 5 principios, ¿verdad? Que toda conducta es aprendida, pero también la conducta anormal es aprendida. Y esto le genera desadaptación, ¿verdad?, al individuo y por lo tanto un malestar psicológico. ¿Mm? A diferencia, si queremos hacer la comparación del psicoanálisis, ¿verdad? El psicoanálisis planteaba la enfermedad o la psicopatología como algo, un conflicto intrapsíquico, un sufrimiento eminentemente interno, ¿verdad? Debido a la dinámica, ¿verdad?, de las instancias o la estructura de la personalidad. Y que ahí estaba en el inconsciente, ¿verdad?, guardado, y que en un momento determinado iba a salir a la luz, generándole, ¿verdad?, esa conducta o ese trastorno mental. ¿Captan la diferencia entre la idea que tiene de enfermedad mental el psicoanálisis y en este caso el conductismo? Entonces, ¿a qué llegamos? Que para el conductismo, ¿verdad?, estos manuales o clasificatorios de los trastornos mentales tampoco es importante, ¿verdad? Porque al fin y al cabo debemos de fijarnos en la conducta directa que tiene el individuo y que esa conducta ha sido mal aprendida, ¿verdad? En su historia de aprendizaje, ¿verdad?, ha tenido pues esas dificultades, ha aprendido esa conducta que no le genera una buena adaptación en su entorno y que por lo tanto, ¿verdad?, le genera ese malestar psicológico como tal. Aquí está empezando a llover fuerte también. Regálenme un minuto, voy a cerrar una ventana que está por aquí. Permítanme. Gracias, regresé. Ajá, no sé por ahí, por la zona donde están ustedes, pero aquí está empezando a llover bastante recio y estaba azotando. Entonces, ¿captan la diferencia entre la concepción que tiene de la psicopatología ambas corrientes? ¿Por qué será importante esto? El cómo cada corriente, en este caso cada modelo, ¿verdad?, tiene una concepción diferente de cómo explicar el trastorno mental. Vamos a darle una probadita, ¿verdad?, a los textos que ustedes utilizaron en la lectura. Vamos a ver grupo A, que tiene
el psicoanálisis por ahí, o la concepción psicodinámica como modelo psicoterapéutico. ¿Qué pasa ahí con, si no me equivoco, se llama Diego, ¿verdad? El consultante? Sí, buenas tardes nuevamente, Lick. Ajá. Yo soy del grupo rojo que llevaba el psicoanálisis y leyendo, bueno, yo sinceramente me centré en el caso. Claro, claro, está bien. Y leyendo uno se da cuenta de cómo desde el psicoanálisis se analiza la situación de la historia personal, porque gran parte de lo que en el momento, lo que se le llama en la actualidad, está viviendo voy a llamarlo paciente, ¿sí? se debe a las cuestiones y a los conflictos familiares. Es ahí donde se da origen. Y llama la atención el hecho de que menciona que la esposa es posesiva. Esto a mí me da la pauta para decir que está repitiendo los patrones de su familia. Desde ahí notamos que es una situación repetitiva y no de lo sano, sino de lo dañado del sistema familiar. Otra cosa también es del control de impulsos, que a pesar de que en el momento lo logra hacer bien, y pasándonos en la teoría psicoanalítica, los impulsos en ese punto sí los logra controlar. Si no se logra hacer como llegar a un punto con la psicoterapia, va a llegar el momento en el que no va a poder controlarlos, se van a desbordar. Por el momento eso es lo que podría decir acerca del caso. Muy bien. Gracias. Ya usted más o menos nos ilustra en cuanto a cómo explica, ¿verdad?, el trastorno, el problema que presenta este consultante. Usted está mencionando las experiencias anteriores, la historicidad familiar, y que ahora se refleja precisamente en su relación actual, ¿verdad? Porque, o se retoma, más bien dicho, ¿verdad?, esa relación objetal, así llamémosle, ante una figura significativa, que en este caso es su pareja, que tiene un comportamiento posesivo, según lo expresa él, ¿verdad? Ahí estamos encontrando ya esa psicodinámica, ¿verdad?, del motivo de consulta, pero que lo estamos traduciendo directamente a dónde está el problema, a dónde está el trastorno, cómo está explicando el trastorno, el origen de la problemática. Siempre dentro del grupo A. ¿Qué más le podríamos agregar? Sí. A cómo Buenas concibe, tardes. cuál es el problema. Buenas tardes, Andrea. Quería agregar un poquito lo que dijo Darwin y leyendo un poquito de la historia de Diego, en este caso, en el caso, podríamos también, así como es el psicoanálisis, también considerar el problema de la figura autoritaria de su padre en la niñez, porque y la falta de afecto por parte de su madre, creo, y la relación, aparte de eso le sumamos la relación estresante con su esposa, es lo que lleva al factor que él en el momento de su examen, que fue el motivo de consulta, se quedara en blanco. Pero esto fue como una acumulación de todos esos problemas llevándolo a. Entonces, no nos enfocamos solamente en el momento, sino también en la historia familiar y en el problema que tenía con su padre en la niñez y su figura de autoridad. Solamente. Excelente, excelente, Andrea. O sea, ha tocado dos elementos puntuales. Acuérdense que para el psicoanálisis las experiencias anteriores, los conflictos en etapas tempranas de la vida, ¿verdad?, son determinantes, usemos la palabra, son determinantes, ¿verdad?, para su actual condición, ¿verdad? Tiene 25 años, Diego. Coincidentemente también el otro caso es de 25 años, si no me equivoco. Pero vamos a hablar de eso. Estamos con el psicoanálisis. Entonces, las experiencias que tuvo Diego en sus etapas tempranas de su vida son determinantes. No puedo leer tanto en detalle, ¿verdad?, que menciona, pero me parece que es un buen análisis. Entonces, encontramos ahí, ¿verdad?, las bases de su problemática. Y ya Andrea nos dice cómo han sido las figuras parentales. Acuérdense del famoso complejo de Edipo, complejo de Electra, ¿verdad? Y tanto la figura masculina como femenina, ¿verdad?, son generadores precisamente tanto para que se conforme, si se supera de manera adecuada, ¿verdad?, una personalidad
adaptada, pero también ahí podemos encontrar las raíces, ¿verdad?, de alguna problemática, de una situación no resuelta con las figuras de papá o con las figuras de mamá. Según lo que narró Diego, su padre pues era autoritario, severo, ¿verdad?, al momento de educarlo como tal. Y pone un par de ejemplos por ahí si encontramos en la historia. Y su madre, un tanto descuidada, un tanto alejada, un tanto periférica, ¿verdad?, en cuanto a su situación, ¿verdad?, a sus cuidados como tal. Entonces vean cómo las figuras, ¿verdad?, esas de autoridad son muy importantes y que ahora, como dice Andrea y Darby, pues, ante una relación de pareja, que eso es lo actual, ¿verdad?, transfiere, ¿verdad?, lo sucedido en etapas anteriores ante las figuras significativas para él. Por eso, para el psicoanálisis, la transferencia y la contratransferencia es importante. ¿Por qué somos nosotros, como profesionales, como psicólogos, que estamos atendiendo a un paciente y lo vemos desde la perspectiva psicodinámica? Somos, ¿verdad?, eso, autoridades, figuras, ¿verdad?, significativas a los cuales el consultante le da un carácter, ¿verdad?, de relevancia, le da un significado, ¿verdad?, como tal. Entonces, ahí entran las famosas relaciones objetales, ¿verdad? Nosotros, según la perspectiva psicoanalítica, nos relacionamos con las demás personas, ¿verdad?, a partir, y le damos significado a esa relación también a partir de las experiencias anteriores. ¿Mm? Si fue conflictiva y no superable la situación, entonces vamos a sufrir las consecuencias en etapas posteriores. Ahí estamos encontrando la dinámica, el cómo se ensambla, ¿verdad?, la problemática en el individuo desde la perspectiva psicosocial. Muy bien. ¿Qué me dijo ahí? ¿Rebeca, quizás? ¿O quién? Andrea, ¿otra vez? Solo quería agregar que, bueno, como grupo nosotros estábamos analizando el caso ahí, por cierto, somos el grupo número 21, leíamos un poco acerca de toda la tensión que creó en Diego esto, y que el momento de que él se quedara en blanco en su examen era por la dificultad que él tenía para elaborar su proyección hacia el futuro, debido a la misma tensión que él presentaba. Esa era alguna conclusión que nosotros llegábamos, ¿verdad? Solamente. Muy bien, o sea, como experiencias anteriores que han sido significativas y que han quedado guardadas ahí, que han sido conflictivas, vienen a reducir, ¿verdad?, en hechos actuales. En este caso, se estaba sometiendo a una prueba, ¿verdad? Y de repente le quedó en blanco la mente. Y por eso fue el motivo de consulta. Pero en esencia, como suele suceder, y eso lo van a encontrar siempre en la atención de casos, a veces se llega por un motivo de consulta, porque es el significado que le da o la importancia que le da a la persona que acude a nosotros, pero nosotros vamos descubriendo que ese motivo de consulta nomás es, ¿verdad?, como una coraza, ¿verdad?, como un disfraz de lo que está sucediendo en esencia, ¿verdad?, en esa parte intrapsíquica o en esas relaciones que ha establecido, en esa historicidad que se ha conformado y que se representa ahora en la actualidad. Y como dice Andrea, y eso también proyecta a cómo puede afectar al futuro. ¿Mm? Además, perdón, del problema con la proyección a futuro es que el joven no puede, se quiebra fácilmente bajo presión. Y es por lo mismo de que la figura ya no de autoridad, sino autoritaria, presionó tanto porque también menciona que él es perfeccionista. También menciona que tiende a ser, a pesar de dar la impresión de tener mucha formalidad, se nota medio desaliñado. Pero también en la figura autoritaria tiene el origen el hecho de que él no puede o se rompe fácilmente en situaciones de demasiada presión. Eso también hay que agregarlo. Excelente, excelente. Entonces ahí encontramos una explicación de por qué se pudo haber actuado en ese momento, que se lo sucedió aquí en el ahora, ¿verdad?, pero sus explicaciones están, ¿verdad?, en el pasado, en su historicidad como tal. Y hay un problema ahí de ese conflicto ante las figuras de autoridad, como usted muy bien dice, e infiere que ante una situación exigente, que ante una situación autoritaria, él se va
¿verdad? Como a descompensar. Él no va a mostrar, ¿verdad?, un comportamiento adecuado porque tiene esos conflictos intrapsíquicos y va a actuar de esta manera. Así explicamos. Ajá. Ajá. A eso también le podríamos agregar que, digamos, está tan acostumbrado a la figura autoritaria que puede ser un factor que afectó a la manera en la que él escogió su pareja. Y digamos, la forma en la que su esposa también infiere en él, que es algo que lo podemos agregar, pero algo con lo que él ya se sentía como acostumbrado porque su padre era así. Y su pareja es autoritaria también con él, puede influir. Ajá. Y plantea dentro del caso, porque todavía estamos en el motivo de consulta, todavía no quiero entrar a evaluación ni tampoco a tratamiento, sino que estamos ahí en el motivo de consulta y cómo se explica la problemática, ¿verdad? Él, a temprana edad, casi terminando la adolescencia, él sale del hogar, pues, con una forma de negar y de rehuir, ¿verdad?, de esas experiencias negativas, como tal. Pero viene y conforma una vida de pareja casi en las mismas similares condiciones, ¿verdad? La tendencia es esa, ¿verdad?, a repetir, ¿verdad?, ciertos patrones, ¿verdad?, en las distintas instancias en donde nosotros nos relacionamos. Y según el psicoanálisis, ¿verdad?, o la psicodinámica, ¿verdad?, en su explicación, esto se viene a reproducir también en la relación de ayuda cuando se busca, ¿verdad?, una ayuda o establecer cambios. En el caso, en este caso, Diego con su profesional, con su psicólogo como tal. Entonces, por eso mucha atención desde la perspectiva psicodinámica cuando atendamos casos, porque podemos establecer, él nos transfiere ciertos significados a nosotros y esta transferencia puede ser negativa o puede ser positiva. Pero la cosa no termina ahí, porque nosotros también, como terapeutas, como psicólogos, contratransferimos también, porque nosotros como seres humanos, ¿verdad?, según una perspectiva psicoanalítica y como profesionales, ¿verdad?, también tenemos esos patrones bien determinados en relación, ¿verdad?, a nuestras figuras, ¿verdad?, significativas o parentales, dentro de las relaciones que nosotros establecemos, las relaciones adultas como adultos, según nuestra historicidad. Por eso, cuando ustedes decían por ahí que hay que estarnos revisando constantemente desde la perspectiva psicoanalítica, hay que estarnos psicoanalizando, ¿verdad?, y decir en qué podemos, ¿verdad?, estar fallando o por qué nos sentimos ante un tipo de problemática, ante un motivo de consulta, ante un consultante, ante una familia, con estas características, porque a veces nos podemos sentir en un momento determinado también incómodos, ¿verdad?, como que estamos contratransfiriendo también, ¿verdad?, algún tipo de problemática no resuelta en nuestra historicidad también personal y familiar como profesionales. Esa es la perspectiva psicoanalítica. Y por lo tanto, esa introspección, esa autovaloración, esa autoevaluación, ¿verdad?, es importante que nosotros la hagamos, pues, como profesionales. A eso le da mucha importancia la psicodinámica o el psicoanálisis como tal, ¿no? Y qué interesante. Démosle otra probadita desde la perspectiva cognitivo-conductual, ¿verdad? ¿Cómo explica la conducta? ¿Cuál es el caso aquí? ¿Quién me quiere ayudar? ¿En qué consiste el caso que se valora desde la perspectiva cognitiva-conductual? ¿Cómo se origina este motivo de consulta? Grupo B, amarillo. Quien quiera tomar la palabra. Licenciado. Muy bien, Ángel. Sí, del grupo amarillo, con el caso cognitivo-conductual. Ajá. Nosotros estábamos discutiendo el caso, bueno, ahí de una sola vez dice que fue por ansiedad que la paciente llega, ¿verdad? Nosotros debatíamos cuáles eran los factores que le habían llevado a desarrollar el trastorno como tal, y una de las cosas veíamos de que la forma en que ella había procesado la experiencia que había tenido había hecho que la llevara a desarrollar el trastorno. Y una de las cuestiones era de que ella a corta edad se había hecho responsable de la familia. Entonces no había tenido el desarrollo adecuado para esa responsabilidad. Y esa en sí, la responsabilidad o tomar esa responsabilidad es que le había llevado a ella a querer estar segura de lo que estaba haciendo, pues.
y a dudar de todo, y de ahí donde había desarrollado el trastorno. Desde ahí partíamos nosotros. Ajá. En otras palabras, se destaca también, como dice Ángel, que ha sido esa conducta, ¿verdad? Si bien es cierto, es una ansiedad extrema, ¿verdad? Es una ansiedad expresa a través de conductas concretas, porque acuérdense, pues, se le evaluó, ¿verdad? Tanto cognitivamente, ¿verdad? Conductualmente, propiamente dicho, ¿verdad? Orgánicamente y también motrizmente. Y en los tres, ¿verdad? En los tres, aunque todavía me metí a evaluación, pero esto me sirve para explicar, ¿verdad? Muestra conductas, ¿verdad? Desadaptativas, conductas mal aprendidas, que fueron producto de experiencias negativas, concretas que ella ha tenido a temprana edad, ¿verdad? Ella ya asumió responsabilidades de adultas, ¿verdad? Entonces, ahí ha aprendido esa situación a partir de las circunstancias que ha vivido y las experiencias. Acuérdense que desde la perspectiva cognitiva conductual, las experiencias, ¿verdad? De acuerdo a las circunstancias o del entorno, del ambiente que le ha correspondido vivir, así ha aprendido, ¿verdad? Y en este caso, pues, ha llegado a un extremo de conductas extremadamente, conductas ansiosas, ¿verdad? Como tal, que directamente se identifican con un trastorno obsesivo compulsivo. En aquel caso, el psicoanálisis es más fácil detectar porque se hizo toda una historicidad familiar y eso tiene lógica. Porque en el psicoanálisis empezamos a escarbar, como siempre he dicho, profundizar y a profundizar hasta encontrar dónde pueden estar esas experiencias negativas anteriores. No así en el cognitivo conductual. En lo cognitivo conductual, ¿verdad? Sí interesa conocer las experiencias, ¿verdad? Del pasado, pero cómo han afectado, ¿verdad? Su conducta particularmente. No los conflictos intrapsíquicos, sino su conducta particularmente. Que ha sido interiorizada así, ¿verdad? Que ese es el significado que la persona le da, sí, ¿verdad? Y entre el aspecto cognitivo, ¿verdad? Pero debe ir emparejado siempre, en este caso, en este segundo caso, lo cognitivo conductual en la explicación de la problemática, en la explicación del trastorno que se presenta. Licenciado. Perdón. ¿Qué otro elemento? Muy bien. Dígame. También ahí podemos ver algunos de los reforzadores, como es en sí el comportamiento de la madre. Porque si ella adopta una conducta de responsabilidad a una corta edad, pero ella tuvo que haber tenido un reforzamiento de parte de la madre, que en algunos, incluso aquí en el país, en nuestra cultura, podríamos ver de que a las niñas se les va enseñando a cocinar, a tortear, a lavar, a planchar. Entonces ahí hay un reforzamiento. Entonces esta paciente tuvo un reforzamiento de parte de la madre, que ha permitido también que ella sienta como ese deber de asumir la responsabilidad, pero digamos que no tiene la madurez cognitiva, por decirlo así, para asimilar esa nueva experiencia o esa responsabilidad, y ahí es donde se va desarrollando el trastorno obsesivo compulsivo, que también dice de que se ve de que tiene creo que un desgaste en las mandíbulas, que también es producto de que ella quiere evacuar la ansiedad, digamos, incluso mientras duerme, pues, por decirlo de una forma. Ese es el aspecto motriz, ¿verdad? En donde se refleja la ansiedad. Ya, Andrea. Entonces, vean también, sí, el rol que ha jugado la madre, porque en un momento determinado plantea, si bien es cierto, esas manifestaciones, expresiones de que la oficio doméstico, ser cuidadora, tener un comportamiento sumiso, etcétera, etcétera, es un aprendizaje, pues, observable. Pero también la madre presenta ciertas descompensaciones, como pueden ver más adelante. Y el terapeuta más adelante lo plantea que puede atribuírsele también, ¿verdad?, ese modelo que ha tenido la madre en el actual comportamiento que presenta, ¿verdad?, la paciente. Andrea. Orelic, yo quería como enlazar lo que estaba diciendo el compañero
Ángel. Nosotros como grupo también estábamos como debatiendo al respecto de cómo se ha originado toda esa parte de la ansiedad que ella tiene. Entonces nosotros llegamos como a la conclusión de que ella, como dice el compañero, la encasillaron en un rol de autoridad, porque la pusieron ante el cuidado de sus hermanos. Entonces yo creo de que al ponerla en ese rol de autoridad, ella estaba cuidando todo el tiempo cada cosa que hacía, porque ante ser un modelo para los hermanos tenía que ser algo bastante pesado. Entonces creo que aquí fue donde se desarrollaron aquellos pensamientos catastróficos al pensar, y si no hago bien esto, ¿qué van a hacer mis hermanos al respecto? Entonces creo que ella estaba tratando de controlar todas aquellas variables externas para poder también cuidar de sus hermanos al mismo tiempo. Entonces de aquí viene el origen de su ansiedad. A base de todo esto creo que fue su forma de adaptación al medio que se le encasilló, al rol de autoridad que se le encasilló, para poder adaptarse a estas situaciones, el tratar de controlar todo el tiempo aquellas variables externas para tratar de que no fuera tan catastrófica como lo hacían, como la ansiedad lo hacía creer en su mente. Entonces, para mí, bueno, nuestro grupo estábamos debatiendo acerca al respecto. Creo que la madre jugó un papel muy importante porque de hasta muy corta edad la metió en un papel de autoridad por el simple hecho de que como ella era muy sensible a la ansiedad y al estrés, creo que le delegó ese papel de autoridad a la hija, dado que ella no podía hacerse cargo al respecto, porque como no podía lidiar con lo que era con 2 hijos, 3 hijos, entonces le delegó todo eso a la hija, y eso fue que se vaya como haciéndose como una bola de nieve, donde se va arrastrando cada una de las situaciones y los factores que están en su ambiente, hasta que se fue desencadenando en una ansiedad, y eso fue que fue su manera de adaptarse al medio al que se le impuso desde muy pequeña. Definitivamente. Vean cómo, qué bonito que ustedes lo están explicando de distintos enfoques, ¿verdad? Una problemática, ¿sí? Pero dependerá del modelo que le sirve para dar este tipo de explicación. Entonces, Andrea lo hace muy bien cuando destaca factores del entorno, experiencias anteriores, obligaciones, ¿verdad? Refuerzos que ha tenido para que ella se comporte y que muestre, ¿verdad? Ese papel o ese rol, pues como de que no se debe de equivocar, con que debe de hacer las cosas bien, con que debe presentar un comportamiento adecuado, porque ahora está asumiendo, pues, esas responsabilidades como tal, ¿sí? Y eso está relacionado también con algún tipo de pensamientos, como dice, catastrófico en el sentido, llegar a ciertos lugares y aquí va a pasar algo. Entonces vienen esas ideas irracionales, esos pensamientos rumiantes, como le dicen, los pensamientos rumiantes son aquellos que constantemente están pensando en la misma cosa, y nos invaden precisamente, ¿verdad? Y a veces lo expresamos y lo manifestamos, ¿verdad? Poniendo las cosas en su orden, regresando a ver si pusimos bien la llave, ¿verdad? Si cerramos bien el chorro, etc. O sea, una cosa es la obsesión, como ustedes saben, ¿verdad? Que son las ideas, el pensamiento directo y racionales, y otra es la conclusión ya actuar pues en base a esas ideas que tenemos como tal. Entonces, eso le generó precisamente esas experiencias y esos contextos, esos refuerzos, esas responsabilidades, ¿verdad? Que se aprendieron, ¿verdad? Y que deberían de hacerlo pues de la mejor forma, a tal grado que se expresa tanto en ideas irracionales como en comportamientos directos. Y ahí vemos los resultados a partir del instrumento que se aplicó, de la que vamos a hablar un poquito, de la evaluación, ¿no? ¿Qué más? Solo quería agregar una cuestión más. Andrea, acerca de las representaciones físicas que se podía ver acerca de la ansiedad, porque como lo mencionaba el compañero Ángel, ella tenía una presión muy constante dentro de la mandíbula, y a ese aspecto se le llama bruxismo. El bruxismo es a causa de la ansiedad, dado que se mantiene la ansiedad en la base muscular de la quijada, entonces mantiene apretando de manera muy fuerte los dientes mientras duerme, y justo también durante el día. Entonces ahí está, creo yo, el malestar significativamente clínico que se puede observar a partir de los síntomas físicos de la ansiedad. Ajá, excelente. Y eso también, acuérdense que el conductismo, lo cognitivo-conductual es bien experimental. Eso debemos de comprobarlo con grados puntuales, ¿verdad? ¿Cuáles son las conductas ansiosas y qué grado de ansiedad? Específicamente, puntualmente, algo así como cuando exageraba Watson, ¿verdad? Que a mí no me interesa cuando el niño
¿verdad? ¿Por qué está llorando? Y esos conflictos internos que tiene, me interesan las lágrimas, ¿verdad? El volumen de lágrimas o el contenido de las lágrimas, las gotas de lágrimas que podemos tener, ¿verdad? Y si es posible cuantificarlas, estoy poniendo un caso extremo. Así también, ¿verdad? En la actualidad hay test, inventarios que exploran esas escalas de ansiedad. Y ustedes saben que son pues, 3 sistemas de respuestas que podemos evaluar, ¿verdad? Respuestas eminentemente cognitivas, que tienen que ver con esas ideas irracionales, ¿verdad? Respuestas fisiológicas que tiene la ansiedad, como la taquicardia, la respiración también intensa, la sudoración, el temblor, etcétera, etcétera, hasta también respuestas de carácter motriz, en el caso del bruxismo, que nos está explicando muy bien Andrea Guadalupe, ¿verdad? Entonces, lo importante es medir y cuantificar al momento de hacer la evaluación como tal, para con propiedad, ¿verdad? Decir qué es lo que tenemos que trabajar posteriormente en el tratamiento. ¿Verdad? Interesante en ese sentido por los planteamientos que están haciendo. Y eso que solamente estamos hablando, ¿verdad?, del motivo de consulta y las posibles causas. En el caso del psicoanálisis, la etiopatogenia, como dicen, que ahí escarba aún más y profundiza aún más. El conductismo queda un poco así más en focalizar los comportamientos concretos y observables, como pueden ver. Ahí encontramos aplicación, ¿verdad? Del trastorno de la problemática que se presenta en el motivo de consulta. ¿Qué podemos más destacar en este momento? Estoy todavía en el motivo de consulta y las posibles causas. Independientemente cuál sea, ¿verdad? Ya sea grupo A o grupo B. Entonces, ¿por qué es importante esto? La explicación que tienen del trastorno o la explicación que tienen del problema o motivo de consulta. ¿Por qué es importante, verdad? Según el modelo, explicar la dinámica de la problemática. ¿Por qué es importante? Porque allí precisamente vamos a encontrar, ¿verdad?, los procedimientos y que vamos a evaluar focalizadamente qué elementos vamos a evaluar según las hipótesis que nosotros nos vamos conformando, y obviamente de ahí se van a arrancar, ¿verdad?, los procedimientos, las técnicas que vamos a ejecutar nosotros para, ¿verdad?, el tratamiento. Dependerá cómo expliquemos la conducta anormal, ¿verdad?, o el trastorno, dependerá de cómo lo explicamos y que lo comprendamos a profundidad. De ahí va a depender el tipo de tratamiento que nosotros vamos a dar. En otras palabras, si hacemos un buen diagnóstico y si estamos claros de realmente cuál es la dinámica en la estructura de la problemática por la cual se nos consulta, si logramos hacerlo de manera adecuada, obviamente el tratamiento, ¿verdad?, ya hemos ganado un montón, buena parte del tratamiento. Pero si hay un dispare o una desconexión, ¿verdad?, entre el motivo de consulta y el diagnóstico que nosotros hemos hecho a partir, ¿verdad?, de la profundización que hemos hecho a través de la plática, narraciones, explicaciones, significados que nos ha dado nuestro consultante, ¿verdad? Tenemos que encontrar conexión a todo, pero luego focalizar y decir cuáles son las áreas específicas, ¿verdad?, que tenemos que trabajar. Pero si hacemos todo un disparo y toda una fragmentación entre diagnóstico y tratamiento, ahí no vamos a tener, ¿verdad?, éxito, ahí nuestro tratamiento no va a ser eficaz. No sé si me... Licenciado. Sí, Ángel. Incluso es súper importante que vayamos uniendo lo que es el motivo de consulta con el diagnóstico, porque de ahí vamos a partir qué técnicas vamos a utilizar, incluso dentro de un modelo, porque nos podemos pasar al modelo cognitivo-conductual, al psicoanálisis, pero ¿qué es lo que sucede? Incluso hay técnicas que no nos van a servir para todos los comportamientos, aunque estemos dentro del mismo modelo. Entonces, eso es súper importante. No importa qué modelo estemos trabajando, pero el diagnóstico nos va a decir qué técnicas vamos a utilizar, porque incluso alguien puede decir, pero estamos hablando de que vamos a trabajar la ansiedad y vamos a cambiar la forma de percepción de la realidad de la persona o cómo procesa la información que está recibiendo. Pero hay técnicas que nos van a servir y técnicas que puede ser que no nos sirvan. Entonces, el diagnóstico nos va a ayudar también a diferenciar eso. ¿Qué técnica puedo utilizar yo
dentro del modelo que, valga la redundancia, voy a utilizar para abordar el problema de la persona o el motivo de consulta que tenga yo del paciente. Definitivamente. Entonces, ¿eso qué nos obliga a nosotros como profesionales? ¿Verdad? Que conozcamos los distintos modelos, que conozcamos las distintas técnicas, porque ya no es aquello pues de la especialización, ¿verdad? Qué importante, ¿verdad? Que yo todos los casos los puedo abordar por el modelo psicodinámico, porque tengo una gran experiencia, porque tengo un doctorado en esa área, que bueno, entonces todo lo voy a querer explicar bajo esa concepción, como que todo lo quisiera explicar bajo lo cognitivo-conductual, porque yo soy el experto y el profesional y el que tengo un conocimiento, ¿verdad? Vasto sobre este enfoque, ¿verdad? Pero a veces los casos deben de acomodarse de acuerdo, ¿verdad? Al modelo. No todos los podemos explicar bajo la misma perspectiva, ¿verdad? A veces los casos nos obligan a hacer un abordaje respecto a un modelo en particular, otros quizás no, y por eso le decía, si usted tuvo éxito en la atención de este caso y fue eficaz, esto no le garantiza que en un momento determinado que otro caso con similares características, ¿verdad? Va a proceder usted de la misma forma y por lo tanto va a tener éxito, ¿no? ¿Verdad? Cada caso es particular desde esa perspectiva. No es una pastillita, no es una inyección, no es una cirugía, como lo ocupa el modelo médico, ¿no? Aquí es el descubrimiento a través de las narraciones y las palabras, ¿verdad? De los significados y para ver de qué manera podemos nosotros explicar la problemática, que es totalmente diferente por esas subjetividades como tal. ¿Sí? Igual las técnicas, como dice Ángel. Yo sé que cada modelo identifica ciertas técnicas en particular. Hay el psicoanálisis, la interpretación de la fantasía, de la transferencia, de la contratransferencia, de las características de las relaciones objetales, etcétera, etcétera. ¿Verdad? O la interpretación de los sueños como antiguamente se planteaba, ¿verdad? El valorar pues las relaciones objetales con las figuras parentales significativas durante la infancia, con la madre, con el padre, etcétera. Ahí está el componente estrictamente psicodinámico, ¿no? O en este caso, ¿verdad? Como decía también Andrea, pues las circunstancias, los modelos, el aprendizaje, las obligaciones, las experiencias que tuvo en un momento determinado la consultante, ¿no? Entonces, al parecer, el enfoque o la importancia, ¿verdad? Nosotros vamos a ir descubriendo, dependiendo del caso, y por lo tanto nos obliga a conocer de los distintos modelos. Entonces, hay una gran ventaja. Ahora se habla del modelo integracionista, del modelo multidimensional. ¿Y sabe quién? ¿Verdad? Desarrolla precisamente ese enfoque visual holístico, integracional, que vamos a agarrar un poquito de esto, un poquito de lo otro, tanto teóricamente como procedimentalmente o metodológicamente o instrumentalmente, en un enfoque sistémico. ¿Verdad? Parte de que el individuo es un sistema y que al mismo tiempo el individuo pertenece a un sistema, ¿verdad? Relativamente cercano que es la familia. Con ese planteamiento yo creo que ustedes están estudiando en su control de lectura, ¿verdad? Ya no es aquella idea tradicional, mire, el enfoque sistémico puede aplicarse a casos individuales. Sí, el enfoque sistémico puede aplicarse a casos familiares. El enfoque sistémico puede aplicarse a casos grupales, incluso en terapia grupal, ¿verdad? Entonces, por ahí esa idea integracionista, ¿verdad? De poder trabajar, pero con un enfoque que agarremos un poquito de todo, ¿verdad? Pero bajo una concepción sistémica, pero integracionista u holística, como dicen otros, ¿no? Aquí estamos llegando a las conclusiones, que es al final de la asignatura, pero me gusta porque de repente vamos, adelantamos, regresamos y ahí nos encontramos. ¿Por qué? Porque no es lineal también el aprendizaje, sino que también es circular y aquí lo estamos aplicando, ¿no? ¿Captan la idea? Mire qué interesante. ¿Verdad? Y yo creo que eso nos hace mejores profesionales y eso nos hace que demos respuestas certeras a los distintos casos que vamos a encontrar. Y nos obliga a que tengamos fundamentos teóricos, metodológicos, ¿verdad? Y técnicos como tal, ¿verdad? Y por eso creo que este tipo de ejercicio nos puede estar ayudando y comprender más, empezar a estar comprendiendo, ¿qué le dije? Algunos conceptos abstractos y si no bajamos, ¿verdad? A los casos concretos. Yo creo que el estudio de casos nos puede permitir eso. Y saben que esto me surgió porque
yo he estado en conversaciones con algunos de ustedes, ¿verdad? Ya sea directa o indirectamente, a veces vía telefónica, ¿verdad? A veces directamente porque les he pedido que firmar algunos documentos en sus servicios. Y yo siempre les pregunto, ¿verdad? ¿Cómo vamos? Entonces, de repente me plantean, estamos preocupados, ¿verdad? Porque siento que vamos a las prácticas y como que no tenemos, ¿verdad? Cierto fundamento. Y eso suele suceder siempre. Independientemente que su actividad haya sido excelente o que hayan tenido maestros excelentes, suele suceder siempre ese temor pues, a esa novedad de realizar mis prácticas, ¿no? Pero yo creo que ocupando estrategias de aprendizaje con estas características, generamos más confianza, ¿no creen? Y damos un poquito más de aspectos concretos, puntuales, de qué es lo que podríamos hacer en cada uno de los casos. Por eso me ha motivado a que lo comprendamos mejor con estas características, los distintos modelos, porque ya estamos en aspectos meramente psicoterapeutas y ustedes están concluyendo de manera efectiva, ¿verdad? Y planteando directamente, ¿verdad? ¿Dónde encuentran, por ejemplo, la causa? ¿Cómo explican la problemática de acuerdo al enfoque, ¿no? Yo creo que es una experiencia interesante, ¿no creen? ¿Sí? Sí, licenciado, ayuda mucho. También uno está como el análisis de caso, lo que sirve es para sacar, en teoría, por decirlo así, el conocimiento que ya tenemos, pues, porque incluso aquí no podemos remontar hasta la introducción a la psicología, pues Claro. algunas valoraciones que hicieron cuando uno empezó en la carrera, pues, y aquí ya están poniendo en práctica. Y lo que tienen que encontrarle coherencia, de no ver una materia aquí, otra ahí, sino que todo eso tiene que ver con él. Que a veces nuestros docentes, ¿verdad? No nos orientan respecto a esa coherencia o ese aspecto sistemático que debe existir, y a veces nosotros lo podemos descubrir. A veces nosotros lo podemos descubrir, pero eso que implica asumir un papel activo y responsable, ¿verdad? Dinámico como estudiante, ¿no? ¿Verdad? Y no creer que todo lo que ven esto es veraz, ¿no? Sino que ustedes mismos irlo descubriendo pues a través de otras ampliaciones, de otras lecturas como tal. Y eso es importante. Y es una buena experiencia de aprendizaje. Y aquí estamos aplicando precisamente lo cognitivo-conductual, ¿verdad? En ese sentido, en nuestra formación, ¿verdad? Como estudiantes, ¿no? Y siempre sistematizar las experiencias, ordenar las experiencias. Porque no decir, porque ya domino este campo de estudio, porque yo soy bueno pues para personalidad, para social o para neurología, etcétera. Ya entonces ya no. Pero la capacidad que tiene de integrar todos esos elementos, yo creo que ahí está el éxito y la eficacia de que usted poder dar un buen tratamiento. No basta solamente conocerlo, sino que también aplicarlo como tal. Por ejemplo, en educación, los compañeros tienen un principio fundamental que a mí siempre me ha impresionado. Cuando dicen, ¿verdad? El hecho de que usted domine un campo de conocimiento, ¿verdad? No te garantiza que lo puedes aplicar. Y es que interesante. Si se domina un campo del conocimiento, ¿verdad? Yo soy sabedor, conocedor, experto como tal, pero esa es buena parte, pero no me garantiza que yo lo puedo aplicar. Y necesito la práctica, ¿verdad? ¿No creen? Porque a veces nosotros podemos ser muy intelectivos, muy teóricos, ¿verdad? Muy así, ¿verdad? Que interpretamos, le damos significado supuestamente crítico, ¿verdad? A la situación, ¿verdad? Pero eso no me garantiza realmente que en un momento determinado lo pueda aplicar. Y no solo me refiero al área exclusivamente clínica, ¿verdad? Que aquí creo que nos identificamos más porque estamos en el área familiar, ¿verdad? Pero no, sí en el área laboral, ¿verdad? En el área escolar, ¿verdad? En el área jurídica, ¿verdad? Tiene que ver con todos estos elementos, ¿no? Ser, pues, integrales desde esa perspectiva, ¿no? Por ahí, ¿no? ¿Comentarios? Bueno, ya casi estamos terminando. Vamos a regresar al aspecto en donde estamos copiando algunos principios claves. Esas cuantas ideas, 1, 2, 3, 4 ideas que copiaron es sobre el modelo conductista exclusivamente. Pero como lo estamos combinando con el modelo cognitivo,
¿verdad? Vamos a copiar 3 ideas o 3 principios claves del modelo cognitivo, obviamente en relación a la psicoterapia. Solo los vamos a dejar. Licenciado, solo 3 nos dijo. Sí, sí. Ah, solo 3 les dije, ¿no? No, yo les dije, sí, solo la 3. terapia de la conducta se cristaliza entre los años tal y tal y tal. El otro dice, el enfoque conductual estuvo originalmente focalizado exclusivamente en las conductas, etcétera, etcétera. 3, de acuerdo a este modelo, la patología se define como tal y tal. ¿Eso es lo que llevo? Sí, Lick, solo eso. Entonces, vamos al cuarto, tiene razón. Vamos al cuarto. El tratamiento comienza con la realización de un análisis funcional, con la realización de un análisis funcional de la conducta, coma, es decir, coma, de un análisis funcional de la conducta, coma, es decir, coma, registrando el comportamiento del paciente, registrando el comportamiento del paciente en el contexto de la vida cotidiana, registrando el comportamiento del paciente en el contexto de la vida cotidiana. Punto y seguido. En esa misma idea, en ese mismo principio. Punto y seguido. Luego, coma, se diseña de acuerdo, se diseña y de acuerdo a sus necesidades, se diseña y de acuerdo a sus necesidades, obviamente a las necesidades del paciente, ¿verdad? De acuerdo a sus necesidades, un programa de procedimientos, un programa de procedimientos dirigidos, un programa de procedimientos de aprendizaje, perdón, un programa de procedimientos de aprendizaje dirigido de manera específica, a la modificación coma, disminución coma, disminución o eliminación de sus síntomas. Este es el cuarto aspecto o principio, si le queremos meter, del modelo conductual. Y quizás se nos ha escapado, pero es lo que estábamos hablando, ¿verdad? Lo más importante en cuanto al tratamiento. Dice, comienza con la realización de un análisis funcional. Ustedes que han llevado el caso B, el grupo amarillo, vean el análisis funcional, ¿verdad? Que se ha realizado, perdón, del caso. Es decir, ¿verdad? Vamos registrando comportamientos del paciente en el contexto de la vida cotidiana. Y se dieron cuenta que al final hay un cuadro, ¿verdad? Resumen. ¿Qué comportamientos queremos modificar y cuál es el objetivo directamente? Bien pormenorizado. Y llevamos controles y llevamos registros, ¿verdad? Y una vez, ¿verdad?, hemos sistematizado toda esa información, vamos a elaborar un programa de procedimientos de aprendizaje, como dice ahí, dirigidos de manera específica en relación a las necesidades, ¿verdad?, del consultante,
llamémosle entonces modificación, disminución o eliminación de los síntomas, ¿verdad? El conductismo es bien específico, puntual, focalizar áreas puntuales específicas. Y aquí, ya después ustedes nos van a hablar de cuáles son las áreas focalizadas, puntuales, específicas, perdón, del caso en particular. Ya algo dijeron, sus conductas obsesivas, sus conductas compulsivas, ¿verdad? Con lo cognitivo, lo comportamental, lo fisiológico, todos esos elementos, bien pormenorizados, ¿verdad? ¿En qué condiciones se presenta esa ansiedad? ¿Cómo se presenta? ¿Qué características tiene? ¿Qué pensamientos tiene? ¿Qué ideas tiene? ¿Verdad? ¿Y cuál es su conducta en ese momento? ¿Cómo se comporta? ¿Ha detectado usted en qué circunstancias se presenta más la ansiedad? ¿En qué circunstancias? ¿En qué momentos? O sea, se especifica y se puntualiza, ¿verdad? ¿Verdad? Los estímulos del entorno del ambiente y qué tipo de respuesta se da. ¿Verdad? Y eso garantiza el éxito de un tratamiento, ya sea que vamos a modificar la conducta, en otras palabras, vamos a reaprender, ¿verdad? Vamos a modificar la conducta, ¿verdad? La vamos a disminuir o la vamos a eliminar, ¿verdad? Por completo. Por ahí va la línea de explicación del tratamiento del modelo conductista. Por ahí. Nos vamos a quedar hasta acá, para luego hablar del modelo cognitivo con algunos principios también y vamos a ir comparando. ¿Verdad? Ya de alguna manera nos entramos al motivo de consulta de ambos casos y cuál es la explicación posible de las causas desde la perspectiva tanto del modelo psicodinámico como del modelo cognitivo-conductual. Yo creo que vamos bien, ¿verdad? Me parece que es una buena estrategia de la que hemos ocupado para comprender de mejor forma y en la práctica, ¿verdad? Ambos modelos. ¿De acuerdo? ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? Va. Excelente, entonces. Mañana sí vamos a tratar, profundizar y terminar, ¿verdad? Ambos casos y haciendo esa comparación, ¿verdad? Una clave fundamental es, ¿verdad? La identificación, el motivo de consulta, ¿sí? El diagnóstico, cómo se explica el funcionamiento, o sea, un diagnóstico de carácter descriptivo, si queremos plantearlo, para luego hablar de tratamiento, ¿verdad? O luego hablar de seguimiento o finalización del caso, ¿verdad? Toda esa estructura la podemos analizar en ambos casos, porque ese es el procedimiento, ¿verdad? De un estudio de casos. Porque acuérdense, si ustedes se han percatado en el programa, después de ver estos modelos, yo les voy a dar una estructura, ¿verdad? Para presentación de informe de casos, para que ya lo tengan ahí como parte de su instrumental, ¿verdad? Ustedes le pueden poner su propio estilo también, pero eso sería como la base, ¿verdad? Para que ustedes lo tomen en cuenta para elaborar sus informes psicológicos. Bueno, gracias entonces, nos vamos a quedar hasta acá. Bueno, perfecto, Muchas gracias.